Bien, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar lo que es historia de la medicina de urgencias y triage. Como tal, la medicina de urgencias nos va a permitir realizar una evaluación adecuada y generar medidas de acción inmediatas para otorgar beneficios al paciente. Esta, bueno, aparece prácticamente desde que existe el hombre, desde las lesiones o enfermedades agudas que han requerido un tratamiento de forma inmediata. Y sobre todo las que ponen en peligro la vida, la integridad, algún órgano o algún miembro del ser humano. Es relativamente nueva según algunos artículos que revisamos para la investigación, la especialidad. Entonces, digamos que cada especialidad médica ha tenido la capacidad de solucionar sus urgencias. Por ejemplo, pues los pediatras en urgencias pediátricas, los ginecólogos en urgencias de ginecología, pero como tal no había una especialidad eh, que abarcara todo tipo de urgencias hasta que apareció como tal esta. Entonces, pues algunos artículos también mencionaban que muchas veces en el ámbito médico intrahospitalario se le deja a los médicos internos o a los médicos con menos experiencia en las tierras de urgencia como un castigo o como un área en donde pocos médicos quieren participar realmente. Y pues la verdad es que es así. Las áreas de urgencias cuentan con muchos médicos internos y alguno que otro de base, pero pues bueno, esos son los que más andan haciendo la labor por ahí. Ahora, en el contexto histórico, vamos a revisar que en los años 60 en Estados Unidos es donde aparece por primera vez la especialidad médica. Aquí en nuestro país, hasta el desastre natural del 85, no había eh, como una preparación suficiente para nuestros médicos para enfrentar precisamente estos acontecimientos. Entonces, pues bueno, cuando se dio lo del 85 hubo muchísimas víctimas, no solo en la sociedad, sino también en el personal hospitalario. Y a partir de ahí comenzaron este tipo de cosas de especialidades. Empezaron algunos cursos. Aquí es lo que los mencionaba del primer curso de residencia médica en especialización en urgencias médico-quirúrgicas en el Hospital General Balbuena a raíz de lo que pasó en el 85. Y ese es como el primer acercamiento que nosotros en nuestro país tenemos. Después, como tal, ya hubo varias situaciones o varias instituciones que decidieron abrir sus puertas hacia la residencia en medicina de urgencias. Entonces, bueno, de hecho de las primeras es de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico, que fue la primera institución que dio el aval académico. Después, en el 91, también cabe mencionar que empezó la residencia de especialización de urgencias médico-quirúrgicas. Para el 2009 ya había 25 sedes para la residencia. En el 2001 se sumó la Secretaría de Salud Federal a la formación de especialistas y en el 2005 el ISSSTE también entró en este ámbito. Doc, una Eh, pregunta. ¿Fue el primer médico que llevó a cabo la cuestión de la residencia en México? ¿Cuál es su nombre? Disculpe, Doc, ¿puede repetirla, por favor? Bien. ¿Cuál es el nombre del primer médico que llevó a cabo la residencia aquí en México? Ah, A raíz de esta situación del 85, ¿qué médico fue? ¿Cuál es el nombre del médico que llevó a cabo esta situación de la residencia de urgencias en México? mm, sí venía en el artículo, Doc, pero no lo recuerdo como tal. Ojo, porque esa es pregunta de examen y ese es bien importante, bien importante. Así como, ¿quién es el padre de la medicina? Pues así, esto. Nos lo vas a investigar y se los vas a comentar a tus compañeros la próxima clase. Claro que Porque sí, si Doc. viene el artículo, pues obviamente es importante mencionarlo, es bien importante mencionarlo. Sí, ¿Ok? Doc. Entonces, Sí. por favor, te lo voy a encargar o si alguno de tus compañeros que va a hacer la presentación y me está escuchando
lo puede investigar en este momento y comentarlo en la clase, mucho mejor, porque no puede ser posible que no digas quién es el que inicia con todo esto en México. Eso es una de las cosas más importantes y se las van a presentar en el examen, ¿vale? Sí, Yo Doc, sé hoy que no todos mismo, van a estudiar urgencias, pero pues es importante saberlo. sí, antes de la clase ya se los tengo, Doc, no se preocupe. Perfecto, gracias. Gracias. Bien, y ahora comenzando con algunas sociedades y asociaciones que se vieron inmiscuidas en este aspecto, pues la Sociedad Mexicana de Medicina y Urgencias en 1989 como tal fue formada. Esta, pues como tal, brindaba la nueva especialidad, difusión de conocimientos, cursos y congresos. Eh, Ellos, pues bueno, fueron médicos pioneros, especialistas de urgencias, médico-quirúrgicas, y bueno, la finalidad de esta sociedad era como mostrar ante el país una nueva especialidad, aparte de los conocimientos actuales de estos especialistas en esta área médica. Los cursos, algunos que ofrece, pues son RCP básico y avanzado, con un propio manual, obviamente basado en la AJA y en el Consejo Europeo de Reanimación. Congresos internacionales, sobre todo en Latinoamérica. eh, y pues bueno, eso es más o menos lo que ofrece a grandes rasgos. Después la Asociación Mexicana de Medicina de Urgencia en el 2000 se formó. Igual estos van a ser médicos egresados del Centro Médico de la Raza, en donde, bueno, aquí se forma un equipo, que ¿qué quiere decir? Que va a incluir a paramédicos, a enfermeras y a médicos especialistas para trabajar como uno solo en estas situaciones de urgencia. Aquí se fomenta la educación médica continua, concursos, seminarios y congresos, y aquí también dan la oportunidad de meterse a investigación en medicina de urgencia, edición de artículos, folletos, revistas, libros y páginas web. Después, bueno, el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia, que después pasa a ser el Consejo Nacional de Medicina de Urgencia en 1999. Es por eso que aparecen dos fechas. Y este como tal, entre sus más grandes actividades, pues es la certificación de la mayoría de médicos especialistas relacionados con la medicina de urgencia. Y por último, la Academia Mexicana de Cirugía, que fue formada en el 33, bastante antes. Pero bueno, aquí lo importante es que ya empezamos a ver como la relación de otras especialidades con la medicina de urgencias. Y bueno, en el 2009 se aceptó por primera vez a un académico especialista en urgencias médicas para dar clases aquí, o bueno, para impartir conocimiento acá. Y bien. Entonces, como una reflexión, pues la medicina de urgencias es una forma de dar respuesta efectiva y eficaz a complejas situaciones que forman parte de lo cotidiano, como pueden ser emergencias por accidente de tráfico, como enfrentamientos entre grupos criminales, accidentes de trabajo, desastres naturales y prácticamente todo acontecimiento en donde la población común ha quedado desprotegida, como lo podemos ver en la actualidad con todo lo que hubo con la pandemia. Entonces, esta especialidad exige actualizarse, no solo en el contexto médico, sino también en los eventos sociales, porque pues bueno, de ahí parten todas las situaciones de urgencia y pues todo esto procurando obtener el mejor resultado en beneficio de la comunidad. Ok, y Disculpe, Doc. comenzando con... Ah, perdón. Bueno, No, es que adelante. quería preguntarle si, si el médico era, bueno, el fundador es Ignacio Morales Camporredondo. Es que leí en un artículo que él era como el primer profesor y que la primera generación pues tuvo 15 estudiantes. No seas malita, repíteme la pregunta, por favor. Que si el primer médico era Ignacio Morales Camporredondo. Bueno, es que el artículo menciona que es el fundador como profesor, fue el primer profesor, y bueno, la primera generación que salió
fue de 15 estudiantes y mencionan los nombres de los 15 estudiantes, pero no sé a cuál se refiere. Sí, efectivamente es correcto. Por eso le decía a tu compañero que era muy importante que mencionara que mencionara el nombre, obviamente, de quien inició esta situación, de lo de urgencias. Entonces, sí, fueron 15 estudiantes los que salieron y de ahí se echó a andar la cuestión de la especialidad. Quienes veían antes este tipo de cosas eran los médicos internistas, pero la capacitación del médico internista no es lo mismo que el urgenciólogo. El urgenciólogo suele ser más agresivo, el urgenciólogo suele ser pues sí, más agresivo con el paciente para sacar adelante al paciente con los tratamientos. Y los médicos internistas son como que más complejos, estudian más la situación del paciente y demás, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre un urgenciólogo y un médico internista. Por eso fue que echaron a andar esta situación, se dieron cuenta que pues obviamente necesitaban esta especialidad y fue por eso que echaron a andar esta especialidad. ¿Sí? Sí, Doc, gracias. No, Bueno, continuamos. Ya continuamos con la parte de triage. Primeramente vamos a ver algunas definiciones. Nuestra guía de práctica clínica del 2013 nos dice que el triage es una escala de gravedad que permite establecer un proceso de valoración clínica preliminar a los pacientes antes de la valoración, diagnóstico y terapia completa en el servicio de urgencias. Y bueno, esto va a contribuir a que la atención otorgada al paciente pues sea eficaz, oportuna y adecuada, y se plantea que se debe procurar con esto limitar el daño y las secuelas, y en una situación en la que el servicio de urgencias esté saturado o haya una disminución de recursos del paciente, los que sean más urgentes pues sean los que sean tratados primero. Y bueno, también nos dice que la meta del triage es identificar rápidamente las condiciones serias y con compromisos de vida y pues ajustarlas al área más apropiada del tratamiento y así reducir la congestión en la sala de urgencias. Y también nos va a permitir una gestión para poder manejar adecuadamente el flujo de pacientes cuando la demanda y las necesidades clínicas pues superan estos recursos. También el IMSS, en su procedimiento para la clasificación de pacientes en el servicio de urgencias en el tercer nivel, define a la emergencia como un estado clínico caracterizado por alteraciones organofuncionales agudas y graves que requieren una atención médica dentro de los siguientes 10 minutos posteriores a la llegada del paciente al servicio de urgencias del hospital. Y bueno, también aquí en esta clasificación pues entra esa categoría de riesgo inminente para la función, órgano o la vida, y se va a identificar con el color naranja o rojo. Posteriormente vamos a hablar de los colores. Y también el IMSS define a la urgencia como un estado clínico del paciente caracterizado por alteraciones organofuncionales agudas o subagudas de severidad moderada que van a requerir atención médica dentro de los siguientes 11 a 60 minutos a partir de la llegada del paciente al servicio de urgencias, y que van a tener la potencialidad de afectar la función, órgano o vida, y se va a identificar con el color amarillo. También nuestra guía de práctica clínica nos dice que el binomio médico-enfermera o auxiliar de enfermería es el personal indicado para realizar el triage. Y bueno, siguiente. Y bueno, ya nos decía Yediel al inicio que las emergencias y desastres son tan antiguas como el hombre mismo y hacen su aparición desde que existe el hombre, ya sea con lesiones o enfermedades agudas que van a necesitar de una atención en forma inmediata, en especial pues las que amenazan la vida o la integridad del ser humano. En el ámbito de la medicina, el triage ha sido utilizado en distintos procesos de atención, desde pues el triage prehospitalario, el militar, el hospitalario para bueno, en épocas más recientes, para el ingreso de los pacientes en las unidades de terapia intensiva frente a una pandemia, por ejemplo. Y bueno, la palabra triage es un neologismo que procede de un vocablo francés que significa elegir o seleccionar y se ha aceptado para la acción de clasificación de los enfermos. Siguiente. Y bueno, el desarrollo del triage nace de las experiencias de la guerra y medicina militar. En épocas antiguas, los ejércitos realizaban escaso o ningún esfuerzo para atender a sus heridos por el nivel de sus conocimientos, e incluso las pocas atenciones que eran brindadas eran poco o totalmente efectivas.
Y entonces se dice que el cirujano militar francés, Baron Dominique Jean, fue cirujano jefe de la Guardia Imperial de Napoleón y es considerado por la mayoría de autores como el primero en concebir y poner en práctica un sistema oficial de triage en el campo de batalla. Esto lo hacía a través de una evaluación y clasificación rápida de los soldados heridos, y lo que hacía era priorizar el tratamiento y la evacuación de los heridos que exigían cuidados médicos urgentes, en lugar de la espera de horas e incluso hasta días de los heridos. Y bueno, los sistemas militares de triage se han adaptado para contextos civiles, incluyendo los desastres, que ya lo mencionaba Diriel anteriormente. Siguiente. Y bueno, ya basado en las necesidades de los pacientes y el personal de salud que recibe a los pacientes que acuden a emergencias, la clasificación ha sido modificada con experiencia e investigación a través de años, y se comienza a plantear un triage con una escala de 5 niveles en base a la priorización en razón a la gravedad. Y bueno, yo lo considero como un modelo base y es la primera columna que vemos. Tenemos 5 niveles. En el primero tenemos a la prioridad absoluta y atención inmediata. En el nivel 2, en situaciones muy urgentes de riesgo vital. En el nivel 3, una urgencia estable hemodinámicamente, pero con potencial de riesgo vital. En un nivel 4 tenemos una urgencia menor que no tiene riesgo, y en el nivel 5, pues ya se clasifica como algo no urgente. Y bueno, con base en ese sistema, en Australia se desarrolla un sistema de clasificación que se basó en las observaciones de enfermeras en cuanto pues a la clasificación de pacientes según su urgencia. Y también lo organizamos en 5 niveles, en el que el 1 pues solicita una atención médica inmediata o incluso reanimación. En el nivel 2 pues se asigna al paciente al siguiente médico responsable. En el nivel 3 se coloca en la historia de emergencia, bueno, en la lista de espera. En el nivel 4 también en la lista de espera, y en el nivel 5 pues se recomienda buscar ayuda en otro lugar o en otro momento. Y con base en dichas observaciones se desarrolla la escala de clasificación de Ipswich, que dice que el paciente debe ser visto bajo circunstancias razonables por un médico en el plazo de, dependiendo del nivel, segundos, minutos, una hora, incluso días. Siguiente. Y bueno, con base en este sistema de 5 prioridades que ya les mencioné, actualmente existen 5 modelos de triage hospitalario de uso universal, que bueno, al final de cuentas también existen diversos intentos locales o modificaciones de estos modelos para implementar pues sus propios modelos. Y estos modelos base, por decir así, de triage, pues es la escala de triage australiana, la de triage de Departamento de Urgencias de Canadá, el sistema de Manchester, el índice de severidad y urgencia, y el sistema andorrano o sistema español de triage. Siguiente. Y comenzamos con el primero, bueno, el del Colegio Australiano de Medicina de Emergencia adopta la escala de clasificación de Ipswich como una escala nacional de triage, y posteriormente en el año 2000 se denomina escala australiana de triage, y señala que se requiere que el personal de salud capacitado evalúe a todos los pacientes en su llegada. Y bueno, como vemos también maneja 5 diferentes categorías. Como les decía, toma el sistema de Ipswich como base. Y bueno, por ejemplo, aquí nos tiene algunos ejemplos que pues no son exclusivos de la categoría, pero por ejemplo en la categoría 1 tenemos problemas cardíacos o respiratorios. En el 2 ya tenemos riesgo a la vía aérea o disnea. También en la categoría 3, pues una hipertensión severa o pérdida de sangre. En la 4, pues vómitos, dolor moderado. Y en la 5, pues ya cosas incluso aún menores. Siguiente. En la escala canadiense de clasificación, bueno, esta va a ser muy similar a la anterior, pero tiene pequeñas diferencias en el tiempo para la evaluación del médico. Y además describe los marcos del tiempo para una reevaluación de los pacientes en el área de espera, y permite cambiar la categoría de clasificación cuando el paciente ha estado esperando durante mucho tiempo. Por ejemplo, dice que un paciente puede ser clasificado como 5, pero puede cambiar a un 4 o viceversa a pesar de las horas. Siguiente.
El sistema de triage de Manchester lo que hace va a ser dirigir al personal profesional de salud para asignar niveles mediante la identificación de signos y síntomas y la evaluación de 6 factores. Va a clasificar mediante 6 factores, que es amenaza para la vida, dolor, hemorragia, nivel de conciencia, temperatura y la agudeza del padecimiento. Aquí prácticamente va como que evitar un diagnóstico específico solo durante el triage. Siguiente. Y bueno, el ESI se va a basar en un modelo conceptual que no solo, que va a responder a 2 preguntas. ¿Cuándo debería verse el paciente y qué necesita este paciente? Y se basa en la estabilidad de la vía aérea, la función cardíaca, también el nivel de conciencia y su intensidad de dolor. Y también se va a basar en las necesidades, en las intervenciones requeridas y pues su nivel de riesgo. Siguiente. Y por último, el sistema andorrano o español de triage. Bueno, este surge en el año 2000 junto con el canadiense, como referencia toma al canadiense, y va pasando de una escala basada en síntomas y diagnósticos a una escala basada en categorías sintomáticas. Y bueno, se va a basar en un conjunto de síntomas o síndromes que el doctor o el médico puede reconocer a partir de su motivo de consulta, y en base en esto va a permitir clasificarlo en una categoría de color. Siguiente. ¿Qué es lo que va a pasar ya con tantos modelos? Pues en sí, lo que nos interesa es que el modelo de clasificación pues sea estandarizado, normalizado, y tiene que tener un alto nivel de concordancia interobservador. Es decir, que si diferentes médicos evalúan al mismo paciente, deben de llegar pues al mismo resultado. Y también tiene que ser válido pues al clasificar al paciente según su nivel real de urgencia, y el objetivo primario pues va a ser optimizar el lapso de tiempo desde que el paciente llega a emergencias y es valorado por el médico que va a atender al paciente. Y pues esta prioridad se va a asignar dependiendo del motivo de consulta, la valoración clínica, los signos objetivos y subjetivos del paciente. Y bueno, este proceso es continuo hasta iniciar la atención médica propiamente dicha. Y bueno, estos recuadros están en nuestra guía de práctica clínica y nos dicen pues las tareas de el médico y el auxiliar de enfermería durante el triage. Para el médico pues principalmente es recibir al paciente, realizar un interrogatorio e informar tanto al paciente como a su acompañante o responsable legal de la situación. Y pues el auxiliar de enfermería, pues la toma de signos vitales. También considera solo 3 grupos de color, que es el rojo, el amarillo y el verde, y pues también nos dice que en el caso del rojo, pues el médico va a activar la alerta e informar a los demás, y en los demás casos, pues también informar tanto al paciente como a su representante legal de la situación y el tiempo de espera que puede llevar para ser atendido. Siguiente. En México se manejan, bueno, depende también de cada hospital del modelo de triage que se maneja, pero principalmente se maneja el triage modificado del canadiense. Y bueno, va a aparecer en las guías de práctica clínica y pues tiene como objetivo pues optimizar la atención del paciente. Bueno, va a estar organizado en prioridades de la siguiente forma. En la prioridad 1 va a estar el rojo o naranja, y bueno, estos pacientes deben ser ingresados inmediatamente o antes de 10 minutos de espera a los cubículos de la sala de urgencias, según lo evaluado por los médicos. Siguiente. En la prioridad 2 o amarillo tenemos a los pacientes con estabilidad respiratoria, hemodinámica y neurológica. Sin embargo, el padecimiento va a representar un riesgo de inestabilidad o complicación, y el tiempo de atención médica es de incluso hasta 60 minutos. Y siguiente, por favor. Y en la prioridad 3, que tenemos al color verde o azul, están los pacientes con una estabilidad respiratoria, hemodinámica y neurológica, que no hay un riesgo evidente de inestabilidad o complicación. Y pues aquí la espera no tiene como tal un límite para su atención. Y siguiente, por favor. Y bueno, también vamos a tener algunos indicadores de calidad. Aquí vamos a hablar de cuatro indicadores.
El primero va a ser el índice de pacientes perdidos sin ser evaluados por el médico. Y bueno, aquí esta clasificación la podemos dividir en dos, que pues es el índice de pacientes perdidos sin ser clasificados y deciden dejar el servicio de urgencias después de ser registrados administrativamente y pues antes de ser clasificados. O también el índice de pacientes que son clasificados y perdidos porque no fueron evaluados por el médico y deciden dejar el servicio de urgencias. Otro indicador de calidad del triage es el tiempo desde la llegada del paciente al servicio de urgencias hasta el momento que se inicia la clasificación. Aquí se recomienda que este tiempo sea de 10 minutos. Y también está el tiempo de duración de la clasificación, que debería de ser menor a 5 minutos, y el tiempo de espera en ser atendido. Y aquí algo muy importante es la educación sanitaria a la comunidad. Aquí pues debería hacer que el paciente con patología banal entienda que pues no requiere, bueno, que al tener una patología banal pues no requiere estudios ni pruebas complementarias hospitalarias y que piensa que por acudir a los servicios de urgencias hospitalarias le van a realizar estos exámenes auxiliares, cuando debe de saber que se va a encontrar con un necesario triage que va a discriminar su situación. Siguiente. Y bueno, finalmente tenemos dos conceptos, que es un triage insuficiente y un triage excesivo. Vamos a denominar un triage insuficiente a la situación en la cual la enfermedad o la lesión del paciente va a ser catalogada como menor a la que en realidad tiene. Y esto puede dar lugar a una mayor probabilidad de muerte, una mayor probabilidad de discapacidad permanente o un aumento de los costos por pérdida de productividad. Y bueno, también a mayores costos de la atención médica como resultado del retraso en el tratamiento de la enfermedad o lesión o sus complicaciones resultantes. Y bueno, vamos a denominar triage excesivo a la situación en la cual la lesión o la enfermedad del paciente es catalogada como más grave de la que en realidad es. Y las consecuencias pues son similares a las anteriores en cuanto a un aumento de costos médicos secundarios al uso innecesario de recursos médicos como personal, pruebas y equipo. Y bueno, es aconsejable lograr un equilibrio entre proporcionar atención de alta calidad a todos y hacerlos con costos razonables. Siguiente. Voy a hacer aquí una pausa, doctora. ¿Escuchan? ¿Perdón, doctor? Voy a hacer aquí una pausa, hija, para mencionar algo de lo que comentaste. Ah, claro, adelante. Es muy importante, como bien lo dijo Itzel, saber manejar de manera adecuada la cuestión del triage hospitalario y orientar a la gente para que la gente sepa cuáles son las verdaderas urgencias y cuáles no. Muchos pacientes nos llegan al hospital de centros de salud porque en los centros de salud dan fichas y porque en los centros de salud no quieren trabajar y nos llega mucha gente al servicio exigiendo la atención. Entonces nosotros como médicos tenemos que orientar al paciente y comentarle: no es una urgencia, tiene que ir al centro de salud y si no hay fichas tiene que irse al DIF o tiene que irse a otro lado para que le den la atención. ¿Por qué? Si es un paciente que nosotros clasificamos como verde, la gente no lee. Hay unas megamantas en los hospitales donde dicen cuál es el tiempo de espera dependiendo de la clasificación del paciente. Y los pacientes que son de color verde tienen que esperar hasta 2 horas. Y la gente se desespera, se queja y hace muchas cosas. Entonces, es importante. En México tenemos una mala situación de atención médica. Entonces, si nosotros diéramos sucediendo una atención desde el primer nivel de atención, las cosas cambiarían mucho. Entonces es importante que ustedes como médicos orienten al paciente y le digan: su tiempo de espera es de tanto, porque no es una urgencia que usted trae. Entonces ahí empiezan los problemas. Entonces ustedes como médicos tienen, desde el primer nivel de atención, tienen que darle la atención al paciente, tienen que darle atención al paciente y tienen que comentarle al paciente cuál es la situación y pues darle tratamiento y no mandarle al segundo nivel. Porque el segundo nivel, si no es una urgencia como emergencia real, no nos van a atender. ¿Sale? Sí, doctor. Sí, ¿Y siguen ahí o ya se durmieron? aquí estamos, doctor. Aquí estamos, doctor. Adelante, entonces, por favor, muchas gracias.
Bueno, y ya pasando un poco más específico, un triage más específico, pues tenemos el triage obstétrico. Este pues va a ser una valoración técnico-médica rápida de las pacientes obstétricas. Pues esto se va a hacer mediante el uso de escalas para clasificarlas pues en función de la gravedad y pues la emergencia que cada una tiene. Esto con el fin de saber quién es la que requiere la atención inmediata y pues quién puede esperar de una forma segura para recibir la atención. Este modelo va a ser utilizado por los servicios de urgencias obstétricas y las unidades de tococirugía. La utilidad de identificar pues de manera rápida a aquellas pacientes que necesitan del equipo de respuesta inmediata obstétrica, el ERIO, y a las que van a recibir la atención, pero pues no tienen el mismo sentido de emergencia. Siguiente. Bueno, pues como los otros modelos de triage, este modelo va a tener objetivos que son muy similares, tales como mejorar la respuesta de la atención médica, establecer prioridad de atención en caso obstétrica, esto de acuerdo a la gravedad y los riesgos, así como agilizar la atención efectiva. También uno de sus objetivos va a ser reducir los tiempos de espera, optimizar los recursos disponibles y reducir los ingresos que sean innecesarios. Esta clasificación, pues al igual que en los demás tipos de triage, se obtiene mediante un puntaje. Este va a ser obtenido mediante pues, la observación y las mediciones. Y la evaluación se va a dar mediante 3 puntos, que va a ser la observación de la usuaria, el interrogatorio y los signos vitales. Siguiente. En cuanto al sistema de evaluación del triage obstétrico, pues igual se va a basar en tres colores, que es el rojo, el amarillo y el verde, y se va a dividir, por decirlo así, en tres fases: la de observación, la de interrogación y la de los signos vitales. En la de observación, pues se va a basar en el estado de conciencia de la paciente, si tiene alteración al estado de conciencia o viene consciente, si hay una hemorragia y si esta es abundante, escasa o no visible, si ha tenido crisis convulsivas, la calidad de su respiración y el color de piel. En cuanto al interrogatorio, pues se va a indagar en el sangrado transvaginal, en las crisis convulsivas, si hay cefalea, acúfenos, fosfenos, si hay algún síndrome febril o salida de líquido amniótico y la motilidad fetal. Siguiente. En los signos vitales se va a tener en cuenta pues la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y el índice de choque, que pues se va a sacar como frecuencia cardíaca sobre la presión sistólica, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Y dependiendo del color que, en la que se clasifica la paciente, pues se va a activar lo que se conoce como código Mater y se va a proceder a atender a la paciente. Siguiente. Bueno, desde inicios de la pandemia del coronavirus, en el 2019, hubo un consecuente desbordamiento en los sistemas de salud y pues hubo la necesidad de hacer uso de los protocolos del triage en las unidades de cuidados intensivos, esto con el fin de proporcionar los ventiladores y los recursos críticos con el fin de llegar a salvar las vidas, las más vidas posibles. Este modelo, conforme la pandemia fue avanzando, pues no fue posible mantenerlo. Incluso en los países que pensábamos que tenían los suficientes recursos, pues no era posible tratar a todos los pacientes críticos en necesidad. Y tanto las instituciones como el gobierno se vieron en la necesidad de revisar estos protocolos, pues esto con el fin de destinar los recursos a aquellos con más posibilidades de supervivencia. El triage COVID va a tener como base la eficiencia y tenemos unos problemitas técnicos, nos esperan un poquito. ¿Ya se logra ver la pantalla, compañeros? Sí, ya se ve. Sí, adelante, adelante, Jorge.
Bueno, y pues como les decía, tiene una antes. Bueno, como les decía, tiene como objetivo maximizar el número de vidas salvadas y pues en algunas ocasiones salvar a aquellos que son económicamente activos. Estos pues son los que tienen a veces más posibilidades de supervivencia. Y siguiente. Bueno, muchas de las guías de triage desarrolladas durante la pandemia pues están basadas en salvar las vidas, las más vidas posibles. Pero en países en donde los recursos son un poco más limitados, pues se toman como base la tasa de supervivencia esperada, la esperanza de vida, esto pues para destinar los recursos a aquellos que tienen más probabilidades de sobrevivir. En muchos países se ha utilizado lo que es un sistema basado en 8 puntos y pues aquellas personas con el score más bajo son las que van a tener más prioridad de recibir los recursos, las camas y los servicios. Pues primero se toma en cuenta lo que es el pronóstico de supervivencia con un puntaje de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Eh, Se toma como un punto para aquellos que tienen el riesgo de muerte más bajo, 2 puntos para aquellos que tienen riesgo de muerte dentro del segundo cuartil, o sea, de un 25 a un 49%, 3 puntos para aquellos con riesgo de muerte dentro del tercer cuartil y 4 puntos para aquellos con el riesgo de muerte más alto dentro del cuarto cuartil, o sea que tienen un riesgo de muerte mayor a 75%. El segundo apartado va a ser el de la presencia de condiciones médicas en etapas terminales, donde pues se le van a asignar 4 puntos a aquellos que tengan un diagnóstico donde pues su tasa de supervivencia después del diagnóstico sea menor a un año. Van a existir asociaciones como la American Journal of Respiratory and Critical Care que van a proponer modificaciones al triage. Esto va a ser con el fin de mitigar la desigualdad que existe con respecto a los estratos sociales y a promover la justicia. Ellos van a promover lo que es un sistema de 10 puntos y pues se utilizan los mismos puntos que acabamos de revisar, pero se le resta un punto si el paciente es un trabajador esencial que tiene alguna ocupación de alto riesgo de contagio, como pues es el caso de nosotros los médicos, las enfermeras y el personal de salud. Además, cuando llegue a existir un puntaje exactamente igual, se debe dar prioridad a aquel que tenga menor edad. Además de esto, si ambos tienen el mismo puntaje y están en un rango de edad muy similar, se debe de aleatorizar a quién se le otorgan los recursos, esto con el fin de otorgar las mismas posibilidades pues a ambos. Siguiente. Nosotros, pues aquí en México vamos a usar lo que es el triage respiratorio y pues ya saben, primero debemos de tomar los datos generales como lo es el nombre, la fecha de nacimiento y el sexo. Después, para el ingreso a urgencia se toma en cuenta si tiene dificultad respiratoria, la cual se debe marcar con una X en caso de que el paciente refiera sensación de falta de aire, ya sea de forma leve o grave, y el dolor torácico, el cual marcaremos con una X si el paciente nos refiere cualquier sensación de opresión, ya sea leve o grave. De ahí se va a decidir si el paciente es atendido por área de evaluación COVID, si presenta además signos de fiebre en la última semana, si presenta dolor de cabeza según la intensidad y ya sea tos moderada a grave. En el caso de que alguna de estas se encuentre en el rango de moderada a grave, el paciente se debe de marcar con una X y el paciente amerita ser atendido por área de COVID para evaluación, ya que es considerado un caso sospechoso. Un caso sospechoso se va a considerar a una persona de cualquier rango de edad que en los últimos 7 días ha presentado cualquiera de los síntomas de tos, fiebre o cefalea y, siguiente, y además tiene un signo o síntoma menor asociado a COVID, ya sean artralgias, mialgias, odinofagia, rinorrea, conjuntivitis o el dolor torácico. Para pasar de ser un caso sospechoso a un caso confirmado, se necesita que haya un diagnóstico por un laboratorio, el cual pues sea de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y que además sea reconocido por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Siguiente. Pues
ya sería todo por parte de nosotros. Bueno, bueno, ¿andan por ahí? Sí, Sí, Perdón, es que bien. Es muy importante la situación de COVID respiratorio. Es importante que valoremos bien al paciente dependiendo de la sintomatología que tienen, porque debemos de recordar que ahora estamos con la cuestión del Omicron. Y el Omicron es totalmente diferente a la primera cepa que tuvimos de COVID, ¿ok? Entonces, dependiendo de eso, es realmente la prioridad que se le va a dar a los pacientes. Con esta nueva cepa nos hemos dado cuenta que esta nueva cepa es más contagiosa, pero menos agresiva. Entonces, tenemos que darle prioridad a los pacientes que vengan más graves y que estén saturando más bajos. La vacuna nos ha ayudado, sí. ¿En qué aspecto? En que los que están vacunados, obviamente presentan síntomas más leves, sí, obviamente no están exentos de que se puedan contagiar, pero es importante mencionar que también hemos tenido pacientes con vacuna que se tienen que hospitalizar, ¿ok? Entonces, este tipo de pacientes nos hemos dado cuenta de los que están vacunados, que son los que están de alta, y los que no están vacunados son los que obviamente más se complican y acaban falleciendo. ¿Sale? Entonces, conforme vaya cambiando, que yo espero que ya no haya otra cepa de COVID, pues obviamente se van cambiando las prioridades de la sintomatología de los pacientes, ¿vale? sí, doctor. Sí, doc. Sí, doc. No, sí. Doctor. Bien. Ok. Prendan todas sus cámaras, por favor. Muy bien. Ay, qué bonito, así los veo a todos. Bien. No sé si existieran dudas o preguntas con respecto al tema que vimos. Por ahí tenemos un pendiente del nombre del primer médico que inició con esta situación. No sé si ya lo checaron. Sí, doc, ya lo compartí en el chat de aquí de Zoom y pues no sé si necesite algo más. Si gustas comentarlo, por favor, médico, coméntalo, no seas malo, ¿no? Ajá, es Ignacio Morales Camporredondo y pues bueno, este es especialista en crítica del Hospital Mosel y también está en formación de especialistas, o bueno, en su tiempo, de medicina crítica en los servicios médicos del DDF. Bien, perfecto, Yedier, muchísimas gracias por la información. Bien, la historia de la medicina de urgencias, como todas las especialidades, pues
es importante, como bien lo comentó su compañero, surge a partir de la cuestión del problema del sismo de 1985. Como les mencionaba hace rato, no es lo mismo cómo manejan los médicos urgenciólogos un paciente grave a cómo lo manejan obviamente los médicos internistas. La preparación es muy diferente con respecto al médico internista. Obviamente no estoy criticando a los médicos internistas, por supuesto que ellos tienen otras cosas importantes por ahí que nos ayudan a los diferentes pacientes, pero nosotros lo que tenemos que hacer es salvar al paciente, no nos queda de nuestra labor es poder salvar al paciente que llega grave al hospital. Por eso es que tenemos que ser más agresivos con esta cuestión de atención hospitalaria, ¿vale? No sé si exista alguna otra duda o alguna pregunta con respecto al triage. Dependiendo de cómo, en qué hospital estén, como bien lo dijo su compañera, es el triage que se maneja. En el ISEM se manejan 3 colores, en el IMSS se manejan creo que 5 colores, entonces, dependiendo mucho de la institución donde estén trabajando, es cómo se maneja el triage hospitalario. Pues si ya no hay ninguna otra duda, cuestión, pregunta, sugerencia o queja, pues los dejo ya que se vayan a descansar y nos veríamos el próximo miércoles, ¿sale? Sí, doctor. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Me dio mucho gusto verlos y nos estamos comunicando la próxima semana. Cualquier cosa antes estoy para servirles. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Que tengan bonito día, piensen mucho.